Estamos en una serie que iniciamos hace unas semanas sobre las cartas pastorales y la labor pastoral. En la medida que vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta cómo no es solamente para que la escuchen pastores, sino para que la tengamos en cuenta como miembros o asistentes a una iglesia y entendamos cuál es el diseño de Dios para su iglesia, para los creyentes en Cristo. Porque como lo veíamos la semana pasada, el pastor lo que debe hacer es, de acuerdo al capítulo 1 de Primera de Timoteo, según el versículo 19, mantener o verificar que se mantenga la fe y la buena conciencia, qué es lo que cree la iglesia y qué es lo que vive la iglesia de su fe en Cristo. En eso meditamos la semana pasada. Hoy, por favor, vayamos a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer todos los versículos y luego vamos a exponer el texto. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 15. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Permítame iniciar preguntándoles a ustedes, sin que me contesten verbalmente, sino solo para que lo reflexionen, ¿cómo les parecieron los cantos en esta mañana? ¿Les parecen que son cantos o canciones? Yo sé que si está Elío escuchando estará pensando qué está haciendo el pastor, pero quiero preguntarles, ¿les parece canciones que deban cantarse en una congregación cristiana para alabar al Señor? Amén, dice la hermana. ¿Por qué les pregunto esto? Porque ahora que vamos a tocar el tema de la dirección de culto, recuerden que Timoteo ha sido puesto por Pablo en ese tiempo para que ordenara u organizara la iglesia en Éfeso. En este capítulo se habla del culto, pareciera que no hay espacio para los cantos, pero tenemos textos en otras cartas como Colosenses capítulo 3, versículo 16, Efesios capítulo 5, versículo 19, donde se nos manda o se les mandaba, y por medio de ellos se nos manda a los creyentes en Cristo que cantemos. Pero hay una característica especial: debemos ser guiados por el Espíritu. Incluso el cantar nos llena del Espíritu, dice según el contexto de Efesios 5,
pero debemos, según Colosenses capítulo 3, hacerlo con la palabra de Dios, que la palabra de Dios more abundantemente en medio de nosotros, y debemos cantar lo que la palabra de Dios dice, y se habla de salmos, himnos y cánticos espirituales, y podríamos resumirlo así, porque no es el tema, sino apenas la introducción al mismo, que deberíamos en las iglesias cantar canciones que repitan la palabra, como tuvimos en algunos coros hace un momento, porciones de Apocalipsis, de los Salmos, canciones que expliquen la palabra, como la canción, el primer himno, que casi siempre son himnos más largos, donde dan porciones doctrinales muy profundas, como el himno de Santo, 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 Señor Omnipotente, que se extiende incluso sobre el concepto bíblico de la Trinidad. Y deberíamos tener canciones que no solo repitan la palabra, expliquen la palabra, sino que también apliquen a nuestras vidas la palabra. Entonces de pronto el cantante expresa como los salmistas: tú me has amado, yo he sido redimido, tú me has bendecido, en Cristo no tengo que temer la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, porque nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero todo girando en torno a la palabra. Y eso nos lleva a otro tema: ¿qué ritmos utilizamos en las iglesias? Pues bueno, el culto en sí mismo, ahora para nuestra época, se ha vuelto más en torno a la música que a la oración, que es lo que predominantemente vemos en este texto, en este capítulo, y a la enseñanza ordenada o al orden bíblico para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y una vez más, queremos seguir cantando, pero queremos hacer conforme a la voluntad de Dios nuestras reuniones para que Dios sea glorificado y nosotros realmente seamos edificados. Es por eso que el pastor debe dirigir el culto público, porque en el culto público, la iglesia debe reflejar lo que vive y cree en Cristo, al orar y al adorar. Repito eso, el pastor debe dirigir el culto porque la iglesia debe reflejar lo que vive y cree en Cristo, al orar y adorar. Y si se supone que el pastor o quienes Dios ha puesto como líderes en la iglesia deben estar pendientes, como lo vimos la semana pasada, qué cree la iglesia y pendientes de cómo vive la iglesia lo que cree en Cristo, pues también tienen que estar pendientes cómo expresan eso en medio de su adoración pública a Dios. Pero es cierto que el pastor no es siempre el director de culto en el sentido práctico, sino a veces solo, como en el caso de hoy, pasa a predicar o a exponer el texto bíblico y no está orando, no está cantando, no está haciendo los anuncios, hablando de las necesidades, intercediendo. Pero eso no significa de que no deba estar al control de ello. Y eso es lo que sufren los hermanos acá de la alabanza, que yo esté pendiente de eso. Y está muy bien, porque cada iglesia, como lo veremos acá, tiene que ir desarrollando una adoración bíblica en medio de la cultura donde vive. Digamos que como principios bíblicos o principios de la palabra de Dios en este capítulo se nos enseñan dos cosas que deben regir el culto, para que las tengamos en cuenta en este capítulo. La primera, oración evangélica. Oración evangélica. La segunda, orden bíblico. Orden bíblico. La primera más ligada a la experiencia de lo que le decimos a Dios, la segunda más ligada a la organización y la recepción de la enseñanza que Dios nos da a través de la exposición de su palabra en el culto. La primera oración evangélica está en el capítulo 2, versículos 1 al 8, donde se nos exhorta, versículo 1, ante todo, y está hablándole Pablo a Timoteo para que lo implemente en las iglesias de Éfeso, si eran varias las sedes y varios los lugares de culto, a que se hicieran en esas iglesias rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y alguien dijo alguna vez, curiosamente, el culto menos concurrido en casi la mayoría de iglesias es el culto de oración. Nosotros tenemos un culto donde le damos más énfasis a la oración, aunque es más corto,
los miércoles a las 7 de la noche. Es una hora, pero por lo general la predicación es de media hora, a no ser que esté predicando yo que me alargo y voy hasta 40, 45 minutos. Pero otra media hora canto, solo 2 o 3, y mucha oración, intercesión por las peticiones de los hermanos ante la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta ustedes que lo que pide Pablo aquí dice, métale mucho, ante todo muchos cantos? Aunque sí, ya sabemos que debemos cantar. Dice, métale o realice en los cultos mucha oración. ¿Qué tipo de oración? Todo tipo de oración, rogativas, que habla más de súplicas delante del Señor, oraciones como cuando le suplicaba. Esto lo expresamos en una predicación anterior, como cuando un súbdito le ruega a un rey, oraciones que es más la relación con Dios, expresiones de relación con Él, peticiones que son cuestiones concretas que pedimos que Él nos provea, acciones de gracias, expresiones de gratitud por lo que nos ha dado, todo tipo de oración, pero ni siquiera por nosotros, sino por todas las personas. Por todas las personas. Y como dice el versículo 2, especialmente por unos. ¿Qué dice el versículo 2? Por los reyes y por todos los que viven en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces la oración evangélica es primordial en el culto para la labor intercesora de la iglesia, primeramente como instrumento de la voluntad de Dios en el mundo. Hermanos, pues Dios trata con todos los seres humanos en el mundo. Él dice, Daniel capítulo 2, verso 21, pone y quita reyes y usa nuestras oraciones para ello. Hay muchas cosas en la Biblia que no se pueden explicar a detalle, solo se pueden creer y se pueden entender hasta cierto límite. Las dos verdades paralelas por toda la Escritura son: Dios es soberano y está al control de todo, y el ser humano es responsable ante Dios de lo que Dios le manda hacer. Y Dios nos manda a orar. Y Dios está al control de la humanidad. Y Dios sabe quién va a ganar las elecciones dentro de una semana. Pero ¿a qué nos ha mandado nosotros como creyentes? A orar. A orar porque gane uno o el otro. Bueno, si usted tiene peticiones específicas, dígale: Señor, me parece que este es. Si no es, que Dios le convenza el corazón y le cambie el voto. Pero en general, sea que gane uno o que gane el otro, debemos orar antes de que sean elegidos, luego de ser elegidos, por los que están en eminencia y los que gobiernan. Para dos cosas: para que su gobierno sea usado por Dios, aunque no sean creyentes, de una forma providencial. Dios los use para que nos dé una vida quieta y reposada, para que podamos vivir en piedad y honestidad. Incluso estos dos principios les envié alguna vez como puntos importantes para escoger candidatos. Si vamos a escoger a alguien, en ese tiempo no se podía, eran reyes, ahora se pueden porque son elecciones democráticas, que vaya no a traer vida quieta y reposada, sino que vaya a traer un trauma a la nación. Pues obviamente nosotros no deberíamos votar por esa persona, pero debemos orar para que si esa persona trae esos conceptos, nosotros le pidamos al Señor y Dios obre en su corazón. Porque los cambios son necesarios, los cambios son buenos, todo debe cambiar, nosotros debemos cambiar, la nación debe cambiar, Dios no cambia, pero los cambios deben ser a través de procesos. Entonces debemos orar por esa persona para que todo lo que traiga de bueno sea con sabiduría y con procesos que no permitan desestabilización, pero también piedad y honestidad, para que una persona que gobierne sea alguien que también Dios lo use, aunque no sea creyente, para que se abran puertas para el evangelio, o por lo menos no se obstaculice tanto la predicación de la palabra de Dios, o los principios bíblicos no sean perseguidos dentro de las leyes. Dios trata con todos, hermanos. ¿Qué tal si hablamos menos y dedicamos 1 o 2 minutos dentro de esta predicación, así les parezca fuera de lo común, para orar precisamente por ello? Padre, entendemos, Señor, que nosotros no somos los que ponemos o quitamos un presidente hoy, como nunca fue puesto o quitado un rey sin tu voluntad soberana. Incluso antes, Señor, cuando se rebelaban y los derrocaban, o unos se ponían como reyes por la fuerza sobre otros, y ahora, Señor, aunque todos votemos, definitivamente, Señor, tú usas las voluntades humanas para traer tu trato sobre la humanidad.
quién será el presidente de nuestra República Colombiana el próximo domingo elegido, tú lo sabes, Señor. Y ya, oramos por él, sea el candidato de nuestros afectos o no, queremos bendecirlo con oración, pidiéndote que tú toques su corazón y dirijas su vida para el bien de este pueblo grande, porque tú eres bueno para con todos los seres humanos que has creado a tu imagen, y paciente, pero también para que pueda tu iglesia, Señor, ser instrumento todavía de proclamación del Evangelio y de los principios bíblicos que preserven una sociedad que todavía no se termine por desligar totalmente de tu palabra. Ayuda al que viene, Señor, bendícelo. Hoy lo bendecimos, Señor, sea quien sea, Señor. Tú lo sabes, nosotros no. Pedimos ayuda a ese gobierno y no permitas que lo rodeen a ese líder político y que luego sea líder de nuestra nación, personas que lo desliguen de estos principios que tu palabra enseñan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la iglesia es un instrumento de la voluntad de Dios en el mundo, pero también la iglesia debe orar evangélicamente como instrumento de la salvación de Dios en el mundo, entre el mundo, como instrumento de la salvación de Dios entre el mundo, porque ¿sabe algo? Dice la Biblia que no de todos es la fe, no todo mundo se va a convertir, ¿cierto? Pero ahí sigue diciendo que la explicación, siempre Pablo liga al evangelio a todo lo que se hace en lo práctico en la iglesia, y en el culto orar por todas las personas tiene como también base el evangelio. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Resalte este versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y él explica que para esto fue constituido Pablo como apóstol y predicador y maestro de los gentiles en fe y verdad. Hermanos, no solo somos instrumento de la voluntad providencial de Dios, sino de la voluntad salvadora también de Dios. Si nosotros no oramos por aquellos que no se han convertido para que se conviertan, ¿quiénes van a orar? Y obviamente, como estamos ligando el tema acá, lo hace Pablo por los que son líderes de las naciones o gobernantes, tenemos que orar por la conversión de los gobernantes también. Y como lo tocamos la vez que hablamos solo de este tema del gobierno y de orar por los gobernantes, obviamente pareciera mejor en la historia y en la práctica todavía hoy en día que los que están en el gobierno se conviertan y no que los convertidos lleguen al gobierno. Parece más práctico y mejor. Pero lo que es cierto es que Dios salva de todas las personas. Y como lo comentábamos entonces, solo lo voy a sintetizar. Si no todos son salvos y Dios quiere que todos se salven, ese todos de este versículo 4 quiere decir todo tipo de personas, según el contexto, incluso los gobernantes, que son por los que menos ora la gente. Porque si Dios quisiera que todos se salvaran y no pudiera lograrlo, entonces Dios no es Dios. Pero si Dios quiere que de todo tipo de personas se salven, haya personas convertidas a Cristo, entonces Dios es Dios obrando salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, no debemos nosotros restringirnos a predicarle incluso a los políticos. Si se le acerca el presidente que sea elegido, lo visita en la casa y usted no votó por él, recíbalo. No lo reciba por un puesto, para orar por él y predicarle el evangelio. Porque ellos también necesitan la salvación en Cristo. Y a veces nosotros limitamos a solo un espectro o un grupo de gente el predicarles a los que nos gustan o nos llama la atención o nos caen bien. Hermanos, todos necesitan el Evangelio de Jesucristo. Así que también nuestras oraciones son instrumento de la salvación de Dios en medio del mundo y también como reflejo de la transformación de Dios para el mundo. Mire el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y aquí es donde se pone candente el tema. Sobre todo con machismo, feminismo. En este versículo no tanto, los que vienen después. Aquí se nos muestra, antes de entrar a esa cuestión de hombres y mujeres, que también aparece aquí en el capítulo 2, para el culto cristiano,
se nos muestra que cuando oramos debemos reflejar lo que Dios quiere en el mundo. ¿Qué Dios quiere en el mundo? Que hayan personas que caminen en santidad, que vivan sin ira, que vivan sin contiendas o sin pleitos. ¿Sí o no? Es que hasta le decimos así a las cosas importantes en el mundo. La contienda electoral, ahorita que están las votaciones, no son candidatos, sino que son, parece, boxeadores que están peleando el uno contra el otro. Yo recuerdo que en Venezuela, aquí hay muchos hermanos venezolanos, se hizo famoso un programa donde no valoraba lo bueno que fueran los sexos, sino el pleito de los sexos masculino y femenino. Se llamaba La Guerra. Uy, hermano, casi como si fuera un Padre Nuestro, lo repiten ustedes, La Guerra de los Sexos. Se lo saben, ¿no? Conocido, ¿cierto? Y la disputa entre unos y otros. Pues precisamente Dios lo que quiere es todo lo contrario. Quiere que en su iglesia los que oren lo hagan sin iras y sin corazones rencillosos o llenos de rencor o amargura. Eso es lo que queremos para el mundo y lo que Dios quiere establecer en el mundo, y cuando oramos eso es lo que reflejamos al mundo, especialmente cuando oramos como Cristo lo dijo por nuestros enemigos, nuestros perseguidores, aquellos que nos hacen daño. Pero como usted se da cuenta, aunque al principio dijo que la oración es para todos, Pablo aquí se enfoca en los hombres, en los varones. Es fundamental esto porque Dios busca que todos los cristianos oren con deseos santos, pero que especialmente los hombres levanten las manos. Hermanos, levanten las manos. No lo hagan, esto no es un atraco, no se preocupen. La expresión levantarse las manos es una expresión del Antiguo Testamento que ya nos muestra que la Biblia fue dada en un contexto cultural histórico y cultural religioso. Entonces uno le pregunta a la mayoría de hermanos en las diferentes iglesias, ¿y cómo levantaban los judíos del Antiguo Testamento las manos? Y unos dicen así, otros dicen así, otros dicen así, otros dicen así. ¿Quién les tomó una foto para poder dar testimonio verídico? Nadie, porque no existían las fotos. Hay dibujos o imágenes, o porque sí existía la pintura, y hay registros históricos que sí datan o registran el hecho de que muy probablemente oraban era lo más consecutivamente con las manos en posición de recibir, como las palmas hacia arriba. Mi pregunta es, hermanos, porque ya empezamos a desenmarañar esto un poquito para la práctica nosotros, en el culto acá y en nuestras vidas cristianas en general. Todos debemos orar con las manos mirando hacia arriba, las palmas de las manos mirando hacia arriba. Ahí hay una orden, que los hombres oren con las manos levantadas. Entonces debemos empezar a entender que dentro de los textos bíblicos hay expresiones culturales de la historia de las poblaciones en que se registró o se escribió la Biblia, que no necesariamente son para nosotros, sino que se aplican a nosotros con los principios bíblicos que sí son eternos para nuestra cultura. Incluso hay expresiones culturales eclesiásticas. Hay hermanos en iglesias que no hacen palmas. Y usted les pregunta por qué, si la Biblia dice batid las palmas, y ellos dicen no, porque eso es irreverente, esto no es un espectáculo. No se pongan bravos, no les estoy diciendo que por qué hicieron palmas. Estoy diciendo que cada iglesia va generando su cultura. ¿Sabe cuál es el problema? Que la cultura que desarrollan o la forma de hacer su culto, porque cultura viene de culto en el mundo, cultos paganos, en el cristianismo la cultura viene siendo influida por lo que creemos en Dios. Dentro de las iglesias se desarrollan formas de hacer su adoración al Señor. No podemos imponerlas sobre los demás. El principio bíblico sí, de adorar, contemplar al Señor, meditar en Él, rendirle oración, ponerle nuestras peticiones, acciones de gracias, pero no podemos decir que siempre se ha hecho con las manos levantadas. Entonces cuando se arrodillaban, no, es porque se arrodillaron que no levantaron las manos. Claro, es cierto, es lógico, pero vamos desarrollando patrones de acuerdo a los momentos históricos y culturales que vivimos. Yo recuerdo cuando antes en las iglesias todo el mundo entraba, o la mayoría, y se postraba antes del culto. Hermoso.
Cuando estamos en ayuno, sobre todo en vigilia, yo rompo el esquema que por lo general nosotros no nos arrodillamos y me postro un rato a orar y los demás como que se miran y al rato se postran, ¿cierto? O se arrodillan. Bueno, postrar era otra cosa, en la Biblia postrar era poner el rostro en el piso. Hermanos, usted puede orar, aquí va la aplicación práctica, de pie, sentado, acostado, si no se queda dormido, parado de manos, con las manos arriba, con las manos abajo, con las manos a un lado, con las manos para el frente, con las manos para atrás, cruzado de manos, pero la actitud de su corazón debe gobernar su acción de adoración a Dios. Yo sé, hermanos, yo sé, no hay parámetro específico y por eso quisiera que no juzgáramos a priori a los hermanos que de pronto llegan y no hacen palmas, o que llegan y no dicen amén cuando alguien de pronto termina una frase, o no aplauden. O al contrario, que a todos dicen amén, amén, porque vienen de una cultura eclesiástica donde todo era amén. Y pasó el camión, amén. Y a todos le gritaban amén. Entendamos que se acostumbraron así, pero entendamos que cada iglesia va generando su propia cultura y forma de hacer el culto. Y solo con esta expresión, levantar las manos, podemos aplicar el hecho de que lo que Dios quiere es que oremos con deseos santos, con deseos de que Dios cambie nuestro corazón. Porque las manos levantadas en santidad o santas significan que usted está actuando, tocando, viviendo en la práctica todos los días, queriendo hacer la voluntad de Dios y así ora. Señor, ayúdame a ser un trabajador santo que glorifique a Cristo, que obre conforme a tu voluntad. Ayúdame a ser un padre de familia que viva en santidad. Ayúdame a ser un profesor, un maestro, un ingeniero, un abogado, la profesión que me hayas dado, un médico, pero a desarrollarlo en santidad. Porque allá es donde va mi vida práctica, donde mis manos se ponen, donde todo mi ser trabaja en ese lugar, vive en ese lugar, actúa en ese lugar. Así debemos orar acá. La pregunta es, ¿ese es nuestro deseo cuando oramos? Sea que levante las manos o no, sea que cierre los ojos o no, que esa es otra cosa también, uno cierra los ojos, otro no los cierra. ¿Ese es el corazón que tenemos? Y hermanos, también hay que ser congruentes. Sin extenderme mucho, quiero decirles que aunque no sea una regla específica, cultural, ni histórica de la Biblia para nosotros, sino el principio bíblico el que aplicamos, ni eclesiástica de otro lugar para nuestra iglesia, de todas formas, nuestro ser externo muestra lo que hay en nuestro corazón también. Yo no puedo decir, el gozo del Señor está en mí, estoy alegre, y orando con cara fruncida y con el ceño arrugado, ¿sí? O sea, las expresiones de mi cuerpo naturales van a mostrar lo que hay en mi corazón. Claro, si yo no soy muy efusivo, no me moveré mucho ni tendré mucha expresividad, pero sí hay cosas que muestran realmente lo que yo estoy clamando y pidiendo al Señor. La reverencia, claro, si yo llego con reverencia, no puedo decir que estoy reverente orando al Señor y diciéndole, Señor, aquí estoy, acéptame. Venimos orando ante ti, venimos para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Gloria a Dios. Pues obviamente eso no refleja eso. Entre otras cosas, acabé de sacar el celular, me acordé, cuidado con el celular. Nos impide la reverencia y el meternos con Dios en oración. Si lo tienen para leer la Biblia, desconecten en las aplicaciones, pónganlo en mudo, que no nos suene, para que no interrumpa a los demás. Y si usted es muy efusivo, tenga el cuidado de abrir un espacio entre los demás. Si canta abriendo las manos mucho, usted puede cantar con todo su corazón, incluso si quiere moverse un poco, muévase, aquí no le restringimos, pero no le vaya a sacar el ojo a nadie con un dedo, ni vaya a quitarle la silla al otro, con tal de que no estorbe, ni sea irreverente, ni le haga daño a los demás, no hay problema, que ese es el siguiente punto del culto, el orden bíblico. Fíjese que ahí ya empieza, y esto que es tan profundo, lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Del versículo 9 al 15 se nos habla del orden bíblico, y si usted mira el versículo 9, le da como una especie de fuerza a lo que viene adelante, igual como lo que empezó en el versículo 1, porque dice asimismo. Antes había dicho ante todo la oración, ahora dice asimismo. Y oración lógicamente evangélica, basada en el evangelio, pero aquí dice asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, o sea que es tan importante lo uno como lo otro. Y resalta la palabra decorosa porque es la palabra cosmos en el griego, o cosmeo, que es una variación de cosmos, que significa orden u organización. En la Biblia, y por lo general en las culturas antiguas, no en las modernas tanto, pero tenemos que preservar el principio bíblico,
descontextualizando la cultura y contextualizándola en la nuestra, el orden era bello o era símbolo de belleza. Y Dios es un Dios, de acuerdo, también un texto sobre el culto en 1 Corintios, un Dios de orden. Entre otras cosas mencionamos Efesios capítulo 5, de que llenura del Espíritu, y algunos dicen no se embriaguen con el vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo, entonces se canten para que caigan borrachos. Eso no es orden. En el culto no podemos o no deberíamos caer como borrachos. Ahí es todo lo contrario. Si usted con el vino se emborracha para perder el sentido, con el Espíritu Santo usted se llena para poder dominarse o tener dominio propio por la obra poderosa del Espíritu de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Entonces más bien deberíamos ser ordenados. Y cuando dice ahí que la ropa sea decorosa, sí quiere decir que sea bello, pero recuerden que quiere decir orden. Y de ahí para adelante todo es orden u organización en el culto. Y si antes le habló a los hombres, ¿por qué le habló a los hombres preferiblemente para la oración? Porque por lo general desisten de su liderazgo masculino, no siendo quienes oran en la iglesia, ni en la casa, ni lideran como sacerdotes del hogar. Y Dios quiere que no desistan de este mandato bíblico. Y tengo que decirlo porque yo soy hombre, no le puedo tirar palo de aquí para adelante a las hermanas y quedarme yo tranquilo. Muchas veces en las iglesias hay más mujeres y lideran mujeres, aún no queriendo las mismas mujeres hacerlo, porque los hombres de forma deliberada han renunciado a ejercer su liderazgo. Yo me alegro cuando veo muchos varones en la iglesia, pero no porque no quiera que haya mujeres, sino porque quiero que todos respondamos al llamado del Señor. Así que los hombres somos los primeros que debemos orar. Nada de eso de que, ay, sí, la mujer es la que ora, que vaya ya a la iglesia a orar. No. Eso se dirá en el mundo, que no se diga en la iglesia. Nosotros somos los primeros que debemos orar. Amén. Ahí sí me acordé como un hermano pastor de amén o allá, y decía, amén. Y yo no digo casi nunca que digan amén, pero es que aquí me tocó pedirles. A ver si estamos aquí, hermanos. Dice, con ropa decorosa, es decir, que sea bien organizada de tal forma que se vea bien, pero hay principios bíblicos. Se ordena de tal forma, porque es fundamental para la labor transformadora de la iglesia, el orden, porque el orden bíblico ordena de tal forma que se enseñe la piedad a la cultura y no que la cultura sea idolatrada dentro de la iglesia. Mire, con pudor y modestia y no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto es contracultura. Ahora, en la cultura de la época, los judíos se dice que eran los que más respetaban a la mujer y más la valoraban, y aún sin embargo sí tenían un enfoque que podríamos llamar hoy en día con la terminología moderna machista, porque ellos oraban los más ortodoxos diciendo, Señor, gracias porque no me hiciste gentil o fuera de la nación de Israel y porque no me hiciste mujer. Entonces sí, había una pormenorización práctica, no bíblica, porque no lo mandaba así la Biblia en la cultura, pero aún sin embargo por la Biblia los judíos le daban un lugar más alto a la mujer, la consideraban la reina del hogar. Mientras que los griegos eran peores, o las culturas fuera de la cultura judía. Pero al mismo tiempo, dentro de los griegos y muchos eruditos estudiosos del contexto histórico en este texto, dicen que seguramente eran las griegas, no las judías, las mujeres griegas, porque hay muchos escritos paralelos que citan textos casi idénticos a esto, que dicen que desordenaban los cultos no cristianos, sino los cultos paganos, llegando muy emperifolladas, muy vistosas, y podríamos utilizar una palabra que hoy en día usamos, no en esa época, muy sensuales. Y ya aquí es donde empiezo yo a peligrar y donde las hermanas me empiezan a mirar, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí, hermanas, la realidad es esa. La realidad es que esto es querer mostrarse físicamente antes que espiritualmente. Esto es querer atraer la atención antes que venir a glorificar humildemente al Señor en un culto. Sí, hermano, sí. Aquí lo que está diciendo no es que no se adornen de acuerdo a la cultura. Aquí dice que se adornen, que se decoren, pero no excesivamente.
El peinado ostentoso eran unas trenzas especiales que algunos eruditos piensan que eran bastante llamativas. Y el oro, las perlas preciosas no eran un topito, como dicen que por ahí un aretico, sino eran cosas que realmente atraían la atención y paraban el culto. Pagano en el mundo y cristiano cuando se metió esa cultura en el mundo cristiano. Nosotros no tenemos un letrero en la puerta donde diga, por favor, como hacen en el cementerio en Cúcuta, no sé si todavía lo hagan, creo que ya falleció el que lideraba el cementerio. Estaba ahí, la blusa tiene que cambiársela para entrar, la falda tiene que acomodársela, si no, no puede entrar. Y no dejaban entrar a las personas. Hermanos, nosotros no obligamos a las personas a que cambien su vestimenta. Eso debe ser tenido en cuenta porque puede ser que entren personas que recién están empezando a querer escuchar el evangelio y entren de una forma hasta las personas que ya las conocemos, que son habitantes de calle acá, les he dicho entren y se sientan y de pronto les da incomodidad por su condición o por su olor o por su apariencia. Bueno, entonces quédese acá atrásito, pero por ellos, no por nosotros, porque deberíamos tener el corazón abierto para recibirlos tal como vienen. Pero en la medida en que Dios transforma sus corazones, ellos entienden que lo importante es el cambio de adentro hacia afuera y afuera se les empieza a notar. En la forma de vestir, en la forma de andar. Yo lo voy a resumir así. Una vestimenta que da predominio al orgullo y a la sensualidad y no predominio al pudor y la modestia, no solo en mujeres, hoy también en hombres, pero aquí se aplica más a mujeres y sí, por lo general se da más en mujeres, pero también puede ser para hombres. Una vestimenta, una forma de vestir, una forma de actuar no ordenada, no pudorosa, no modesta, que tiene orgullo y sensualidad. En la práctica yo lo describo como más profundo el escote, más alto el ruedo, más pegada la ropa y más transparente la tela. Lo repito. Más profundo el escote, más alto el ruedo, más pegada la ropa y más transparente la tela. Para una medida práctica. Alguien me dirá, pero eso cómo se sabe si las culturas cambian. Claro, uno se va por a un país, una zona costera y la gente viste más holgada. No estamos diciendo que tengan que venir como yo vengo. Ustedes han visto. Hoy estoy con pantalón de tela, bueno, el otro también es de tela, pero no tela jean, es otros que me pongo. Este es una camisa manga larga, a veces manga corta, a veces larga. La idea es que uno se vista de acuerdo a la ocasión. Si es un culto, pues voy a traer dentro de lo que tengo, voy a traer lo más reverente, porque venimos a rendir culto a Dios, y lo que menos distraiga a los demás. Hermanos, esto no es solamente para mujeres, hoy en día también para hombres. Hubo un tiempo que en una iglesia en la que estábamos tenía que estar pendiente porque una quinta cosa no es solamente profundidad de escote, altura del ruedo, pegado de la ropa, transparente de la tela, sino también cuánta piel muestra, porque a lo último mostraban también hombres el ombligo. Algún momento llegó alguien a la iglesia con ombliguera, un hombre con ombliguera. Bueno, era fisiculturista, que si no lo hubiera sido chistoso más que sensual. Pero distrae, señora. Ese es el asunto. Pero entonces al culto traemos algo que sea más reverente, pero al mismo tiempo no somos sensuales y totalmente irreverentes cuando no estamos en culto, porque si no tendríamos entonces un disfraz para la iglesia y para afuera no. Pero sí hay formas. Por ejemplo, yo trato de ponerme una ropa más elegante en el momento que voy a predicar, incluso dentro de lo casual cuando estamos los miércoles, pero no quiere decir que cuando yo esté no predicando, entonces ando con una licra, una ombliguera, yo sé que eso suena chistoso, no se lo imaginen, y con ropa transparente. De hecho es una cuestión con cultura, apliquémoslo a la práctica. En estos días me regalaron, el día del cumpleaños me regalaron pantalones que hoy en día son más pegados, y yo sufro con lo entubado, ¿no? Entonces uno tiene que ser sensato. Listo, esta es la moda no es satánica, pero voy a ver hasta dónde es pudoroso y modesto. Y si veo que ya se me pega mucho en partes íntimas, para hombres y para mujeres, preferiblemente dejen su camisa por fuera, así se vea menos formal, porque es menos distractor. Alguna vez hicimos una serie sobre santidad sexual y social y dijimos debemos estar pendientes de las zonas íntimas nuestras, para que nadie las toque o abuse de ellas, pero también debemos dejar de estar pendientes de las zonas íntimas de los demás.
Pero algunas personas pareciera que publicaron un cuadro alrededor de sus zonas íntimas. Y debemos vestirnos no para que miren nuestros cuerpos, sino para que miren nuestros rostros. De tal forma de que la gente se comunique con nosotros cara a cara. ¿Me explico, hermanos? Práctico el tema, ¿cierto? Hermanas, no es otra cosa sino lo que la Biblia enseña. Ahora, la estamos tratando de llevar a la práctica. La idea es que por encima de la ropa se le vean, de acuerdo al versículo 10, las buenas obras, si son mujeres piadosas. Resalte la piedad. No solo ordenando para enseñar esto, sino también enseñando para ordenar conforme al diseño divino. Dice el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer el dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ¡ay! Una vez solo leí este texto, no, 1 Corintios 11, no sé si fue en 1 Corintios 11, se levantó una persona en la iglesia, una mujer, y dijo, ¡eso es machismo! Yo le dije, espere, eso es la Biblia, la acabo de leer. Solo la leí, déjeme explicarla. Sí, hermanos, sobre todo en 1 Corintios 11, ustedes lo pueden leer al final, se van a dar cuenta. Al principio aparecen expresiones del culto organizándolo, como el velo. Nosotros aquí no utilizamos velo, las mujeres no utilizan el velo. Porque ya no es una señal de sujeción o de respeto al marido, como lo dice 1 Corintios 11. Nuestra cultura lo era en ese entonces, por eso no lo usamos. Pero Pablo incluso no solamente estaba pendiente de la cultura, sino que estaba pendiente era de implementar los principios bíblicos dentro de la cultura, no de culturizar la Biblia o culturizar la iglesia. Entonces dio una moda, dijo, bueno, si no se pone el velo, en 1 Corintios 11 le dijo, déjese largo el cabello. ¿Por qué? Porque las mujeres que se dejaban corto el cabello estaban ligadas a la prostitución religiosa de los cultos paganos. Hay una explicación. Y entonces acá, cuando dice que la mujer aprenda en silencio, algunos incluso han llegado a pensar de que el mismo Pablo había sufrido por que esta vestimenta ostentosa de las mujeres de la época, o directamente que Pablo había sufrido el que una mujer interrumpiera el culto con esta vestimenta, incluso se pusiera a hablar. Porque sí, culturalmente hablando, tradicionalmente hablando, la mujer no enseñaba, nunca enseñó. ¿Qué hacemos entonces con mujeres? Hay dos posturas en las iglesias, con mujeres como Priscila, la esposa de Aquila, que incluso se pone primero antes que Aquila cuando le enseñaban y discipulaban a Apolos, por ejemplo. ¿Qué hacemos con mujeres que incluso fueron diaconisas o profetisas según Hechos de los Apóstoles? ¿Qué hacemos con las mujeres que anunciaron a Cristo? Que eso fue evangelizar, porque María Magdalena fue la que vio junto con sus hermanas en la fe a Cristo cuando fueron a la tumba y predicaron. Pues sencillo, lo que creemos es que este texto, unos lo aplicamos así, otros no, habla más de la enseñanza formal y continua establecida con un cargo ministerial como el de pastor, o que en el caso de la mujer se le llamaría pastora. Entonces decimos, ellas pueden evangelizar, porque toda la Biblia lo muestra, enseñar a niños y enseñar a otras mujeres más jóvenes, porque la Biblia incluso lo manda, e incluso algunos sí, otros no, en esta postura dicen, pueden predicar incluso en un culto, pero no con un cargo oficial de pastora. De hecho, ustedes estuvieran aquí se darían cuenta cómo me están mirando. De hecho, la confesión bautista de los bautistas del sur del sur de Estados Unidos, del 2001, sigue hablando de que como denominación bautista no ordenan pastoras. Y hace poco la iglesia más grande, lo digo con nombre propio, que nos ha bendecido con muchas cosas buenas como la de Reed Warren, pero también nos ha puesto entre duda con ciertas cosas doctrinales. La iglesia de Reed Warren hace poco entró en una polémica porque ordenó pastoras y lo iban a sacar de la denominación. Yo sé, hermanos, no me vayan a lapidar porque en la denominación bautista colombiana a la que estamos afiliados hay iglesias que tienen mujeres como pastoras. Y de hecho aquí tuvimos como presidenta de la denominación una mujer. Pero como somos bautistas sabemos que tenemos diferencias entre nosotros y no todos aplicamos de la misma manera este mandato. Algunos se van por la más sencilla, como William Barclay, un comentarista antiguo, que casi siempre se la va por la más sencilla. Bueno, la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 18, que en Cristo no hay varón ni mujer, entonces no hay problema, no apliquemos esto es todo cultural, chao contigo, y vuélvete pastora.
Otros decimos sí hay algo cultural, pero tenemos que extraer el principio bíblico para aplicarlo a nuestra cultura y no traer la cultura bíblica o la cultura histórica acá. ¿Y cuál es el principio bíblico? ¿Aquí qué dice? Versículo 13 dice, porque la explicación para esto es porque a mí no me gusta que las mujeres hablen, porque yo soy machista o porque es la costumbre en esta época. No, la explicación, verso 13 es porque Adán fue formado primero, después Eva. Hermanas, no tenemos la culpa, nosotros nos hicieron primero, ¿qué hacemos? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y esto se pone más candente, pero se salvará la mujer engendrando, aunque lógicamente hoy sabemos que las que engendran son los hombres, es la mujer concibiendo hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Que es lo que Dios quiere promover como principio bíblico para el culto, pero para la familia también. Dios quiere promover el liderazgo masculino a través de la sujeción de la mujer al liderazgo del hombre, pero también promover y valorar, cosa que no está pasando hoy en día, el rol femenino en la crianza de la familia cristiana. Y quiere que eso se vea en la iglesia. Y si una iglesia incluso permite que prediquen mujeres y todo lo demás, pero dice oficialmente no queremos una mujer como pastora, teniendo autoridad, es porque sencillamente quiere aplicar el principio bíblico, no porque quiera aplicar la costumbre cultural, histórica de esa época. Alguien dijo alguna vez, pastor, ¿y qué hacen entonces las mujeres que no son pastoras? Lo mismo que hacen todos los hombres que no son pastores, están en todos lados, trabajando, evangelizando, orando, congregándose, sirviendo, lo mismo. Y si se dan cuenta, hay una obsesión histórica por el liderazgo, por ser los que comandamos. Y hay una guerra incluso, como lo dije hace un rato, entre las parejas por liderar los hogares. Y hay un pleito por esto. Hermanas, no me vaya a malinterpretar, pero yo a veces no he querido ser mujer, pero sí he anhelado el hecho de no ser líder. Porque no solamente se da en la pareja, también se dan en la iglesia, por ejemplo. Les digo aquí un secreto entre nosotros. A veces los pastores amanecemos con ganas de no ser los pastores. Que otro sea el que pastoree. Pues así pasa también a veces con los hombres, en su rol, porque saben que tienen que proteger, proveer, como Cristo, amar a su esposa. Y uno dice, ¿por qué no lo hace mejor ella y yo me le pego? Yo soy la ayuda idónea. Porque Dios no lo estableció así. Aquí antepone, tal vez me voy a extender un poquitico, pero no mucho. Aquí es donde se rompe la línea, que es muy sutil y se puede pasar muy fácilmente por promover una costumbre, porque en nuestra época dice, no, pero la mujer igual que el hombre, y es cierto, somos iguales en dignidad, no somos uno mejor que el otro, distintos en roles y en llamado. Entonces dice, claro que sea pastora y todo lo demás y todo el asunto. Entonces, por yo querer defender eso, me puedo estar pasando en la línea de la reinterpretación o malinterpretación o subestimación o hasta interpretación herética de la Biblia, porque yo puedo decir, si eso fue una costumbre en esa época, listo, pero alguien dice, pero ahí está que Adán fue creado primero, entonces, bueno, pero es que eso fue como una especie de mito o de historia como inventada ahí por Dios para decir cómo fue que se creó todo. Cuidado, cuidado, porque la Biblia no está diciendo que Adán y Eva son un mito. Y yo sé que hay iglesias que así lo promueven por ser relevantes a su cultura, porque no me critiquen si no tenemos pastoras o si no tenemos ciertos cargos para las mujeres o ciertas actividades en las hermanas. Cuidado, porque yo por estar defendiendo mi cultura, mi época, mis costumbres, lo que está de moda, puedo terminar menospreciando a Dios y a su palabra. Y después me pueden decir, bueno, si todos son mitos y todo lo demás, pues Cristo también es un mito, porque si Adán y Eva no existieron, y Cristo, dice la Biblia, citó a Adán y Eva, pues Cristo también es una historia ficticia, la salvación es un cuento de hadas, el cielo es una ilusión humana creada por los religiosos, y nosotros aquí estamos engañados, no nos
no caminemos más con Dios. Cuidado, ese es mi temor. Yo respeto a los hermanos que tienen en sus iglesias pastoras, pero tienen un gran conflicto con esos principios bíblicos para no terminar subestimando textos muy importantes que muestran valores bíblicos o principios bíblicos cimentados en historias que la Biblia le da mucha importancia, como la de la creación, como el hecho de que Adán y Eva existieron. Cuidado, una vez más los respeto, creo que son creyentes, los amo en Cristo, tengo muy buenos amigos, hasta pastoras tengo de amigas. Hermanos, no, eso no se trata de discriminación ninguna, simplemente se trata de ser fieles a la palabra, porque cuando caemos en ese tipo de interpretación liberal de la Biblia, dijo alguien alguna vez, las iglesias de interpretación liberal teológica que menosprecian lo que la Biblia enseña por sujetarse a la cultura, tienen hijos pero no tienen nietos. ¿Por qué creen ustedes que en Europa ya los templos evangélicos están quedando para museos, cuando mucho? Porque empezó la moda de ¿sí será lo que dice la Biblia? ¿No es lo que dice la Biblia? Como que eso era cultural, como que... Y hermanos, sí, Dios usó la cultura. Ya lo dijimos en 1 Corintios 11. Claro, Cristo no vino en el tiempo, por ejemplo, de los presidentes, sino el de los reyes. ¿Por qué? Porque Dios, que está al control de todo, quería mostrarnos que Él no es un presidente elegido por voto público, como van a hacer con Petro o con Rodolfo en este domingo los colombianos, sino que es un rey que gobierna soberano las vidas de aquellos que se rinden humildemente ante su señorío. Aquí es donde los cristianos, como diría un hermano, dicen amén. Si eso no es rey, porque estamos tan impregnados de nuestra cultura que a veces pensamos que le hicimos el favor al Señor de hacer una oración para que Él entrara a nuestra vida y como que votamos por el Señor. No votamos en blanco, sino que votamos por Cristo. Hermanos, Él se nos presentó como Rey y nos dijo, ¿te rindes o no te rindes a mí? Yo cambio tu vida, yo te amo, yo me entregué por ti. Pero no solo seré tu Salvador, la Biblia enseña que Él también es nuestro Señor. Entonces sí hay elementos culturales que están en la Biblia y que Dios usó para decirnos cosas de Él, de Cristo y de nosotros, pero Dios no envió a Cristo en la época de los presidentes porque sabía que malinterpretaríamos el rol de Él como Señor de nuestras vidas. Igualmente no lo envió en esta época donde hay tanta confusión con la sexualidad. La palabra no fue escrita y no se quedó el Nuevo Testamento en ello, sino que se usó en esa época para darnos claridad sobre principios eternos para la familia y para la iglesia. Esto es orden, hermanos, pero déjeme terminar enfatizando que este orden va contra la distorsión e imposición de la cultura globalista. Hay que tener cuidado con las culturas históricas de la Biblia, con las culturas eclesiásticas que se imponen con legalismo, pero también con las culturas globalistas de hoy en día. Porque si usted mira el versículo 15, dice, se salvará si tiene hijos. Pero no solamente teniendo hijos, como una mujer que da a luz 10 hijos ya se va para el cielo, no. Si permanece en fe, amor y santificación. Esto quiere decir, Cristo la salva, pero la salvación se ve en que acepte el diseño de Dios y que con todo el gozo críe los hijos que Dios les dé. Porque no fue a nosotros los hombres a quienes se nos dio la capacidad de dar a luz, sino a las mujeres. Hermanos, hoy en día no hay un menosprecio, con todo lo bien intencionada que puedan ser los movimientos ideológicos de hoy en día y muchas personas contra la maternidad. Yo he conocido personas que me han dicho, yo nunca seré mamá. Eso es una perdedera de tiempo. Casi que quisieran no tener matriz. De hecho, ya hay personas, hoy en día lo están aprobando, mujeres que se están quitando la matriz, el útero. Dios no me mandó a mí un mensaje subliminal para que yo ahorita pensara, soy hombre, soy mujer. Me lo mandó bien clarito, dándome una contextura no solamente física, sino también genética masculina, igual con las mujeres. Como les dije hace un rato, tal vez a veces me quede grande, pero vengo al Señor y le digo, Señor, lo acepto y en tu nombre lo voy a ejecutar. Voy a liderar la oración, voy a liderar la casa en el Señor, pero muchas mujeres no quieren ni siquiera concebir cuando lo pueden hacer. Reniegan de su capacidad para concebir hijos y de levantar generaciones de creyentes a través del criarlos en la fe, el amor y la santidad en Cristo Jesús. Reniegan de eso, incluso a veces creyentes, y dicen eso es una perdedera de tiempo, tener hijos es un mal negocio, y cuantas frases se inventa el mundo las copian en la iglesia. Más que cantar,
como lo dijimos al principio, debemos orar, sin dejar de cantar obviamente, de forma evangélica o centrados en el Evangelio, y adorar de forma ordenada y bíblica a Dios, para enseñar cómo es ser cristiano en la cultura en la que estamos hoy. De nuevo, no tienen que vestirse todos uniformados, tienen que tener pudor y modestia. No tienen que todos hablar igual, sí deben respetar, valorar y cumplir los roles que Dios les ha dado como hombre y como mujeres, pero hacerlo en Cristo. No tienen que todos orar igual, pero sí todos tenemos que orar y buscar al Señor. Esos son los principios para el culto, y eso es lo que Pablo le pidió a Timoteo, que mirara que se hiciera en el culto público, y eso es lo que hoy en día se nos pide a los pastores también. La cultura tiende a ser pecaminosa y a mostrar como irrelevante lo que no es conforme al pecado. Examine sus costumbres, es mi llamado para usted y para mí mismo, para ver si usted y yo oramos y participamos en el culto público de forma santa. Vea si predominan expresiones de la cultura pecaminosa del mundo, o de la cultura legalista de la iglesia donde venimos, o de la cultura antigua de los tiempos bíblicos. Aquí atrás hay un templo religioso que se pone en velo. Si quieren ser literales pueden ir atrás, allá se pone en velo. Aquí no lo hacemos porque no queremos imponerlo de los tiempos bíblicos, que es cultural, pero sobre todo busque aplicar los principios bíblicos cristianamente, principios que vimos acá: oración evangélica, orden bíblico, pudor y modestia, roles masculino y femenino, valorando lo que Dios nos ha dado, que se vea en la iglesia y que se proclame ante el mundo y que se promueva en las familias. Busque aplicar esto y prediquemos a Cristo para todas las culturas, no prediquemos las culturas. Esto suena muy complejo, luego lo vamos a seguir viendo en las escuelas bíblicas, pero hermanos, hay un evangelio para toda cultura, no hay una cultura evangélica que estemos regando. Eso que ustedes ven atrás con sobrecitos siempre estaba de moda en todas las iglesias bautistas. El piano de cola estaba en toda iglesia bautista, ¿sí o no? Y la iglesia que no tenía piano de cola y que no tenía cajita para los sobres, casi que era una herejía. No, eso no es el evangelio, son expresiones de la cultura anglosajona que nos llegaron a nosotros. Sepamos centrarnos en el evangelio de Jesucristo y aplicar esos principios a nuestra vida. De nuevo, prediquemos a Cristo y pongámonos a nuestros pies, por favor, en esta mañana. Una de las razones de estar en una iglesia bautista primero, pero luego una iglesia que quiera ser no solo bautista, que bautista se enfoca más en la Biblia, sino bíblica, es que muchas veces los sermones van a parecer como que no son tan prácticos. Pues ¿yo qué hago con eso? Pues bueno, ya llevamos una forma práctica de cómo vestirnos, pero llevamos práctica porque entonces vamos a promover los principios de Dios en nuestras familias y en nuestra iglesia. Si eso se hiciera, hermanos, dejaría de haber tantas consecuencias en nuestras familias, hijos que se salen de las manos del Señor, no porque el Señor los haya dejado, sino porque nosotros dejamos de cumplir los roles que Dios nos ha dado como familia y como iglesias, porque muchas veces nos mundanalizamos tanto que los muchachos ya no saben si están en una discoteca o están en un culto. Y con eso no quiero decir que no podamos hacer ritmos más modernos, eso lo trabajaremos después. Necesitamos ser diligentes, ordenados, bíblicos, evangélicos en el culto a nuestro Dios. Padre, esto es urgente, Señor. Es un llamado urgente para tus hijos, que queremos ser tan gozosos como reverentes en el culto, que queremos estar tan alegres como al mismo tiempo conscientes de que tú nos has salvado de nuestro pecado y no porque nosotros te hubiéramos escogido, dándote la oportunidad o concediéndote de forma misericordiosa que nos salvara. Eres tú el misericordioso, eres tú el soberano, eres tú el poderoso, eres tú el glorioso, eres tú el santo, eres tú el soberano. Y damos gracias, Señor, porque podemos levantar oraciones como lo hicimos hace un momento por todo tipo de personas, en el nombre de Jesús, porque es en Cristo que nos has recibido. Pero también es este mundo el que necesita que nosotros creamos y vivamos el evangelio de una forma que sea verdaderamente práctica y que muestre ante ellos que tú nos has transformado y cambiado. Señor, tal vez algunos de mis hermanos van a tener que dejar algunos elementos de la cultura que no se vean como pecaminosos ni sean necesariamente pecaminosos. Solo, Santo Señor,
por no proyectar que siguen en su mismo viejo hombre. Tal vez algunos de mis hermanos van a tener acá en nuestra iglesia que acoplarse a una forma de culto que no era la que estaban acostumbrados a sus iglesias, entendiendo, Señor, que lo central es el Evangelio y no las expresiones típicas o culturales de las iglesias. Y tal vez algunos de mis hermanos van a ser, como todos lo somos, confundidos y anonadados por un mundo que quiere imponer sus normas culturales contrarias al diseño bíblico para que se hagan así también en los cultos de la iglesia o de las iglesias. Señor, pero tenemos a tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando todos nos quisieran confundir y aún nosotros mismos nos confundiéramos, está tu palabra, que cuando la estudiamos por la guía de tu Espíritu, nos ilumina tu Espíritu Santo en la fe en Jesucristo para entenderla y vivirla de forma práctica. Están los hermanos de la iglesia que nos pueden ayudar, Señor, a saber si en algún momento somos indecorosos, irreverentes y estamos proyectando todo menos santidad, no solo en el culto, sino en nuestra vida en general. Están las personas que nos aman y aquellos que lideran la iglesia, el pastor, los líderes, los hermanos maduros en la iglesia, en la congregación y en cada congregación, para ayudarnos a buscar la dirección tuya, para ser ordenados y para ser continuamente una ofrenda de amor para ti, adorarte con todo lo que somos y hacemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para ello, Señor, te lo pedimos. Y ayúdanos, Señor, porque algunos de mis hermanos tal vez han pensado en la práctica en algo de sus propias vidas, de su propia forma de ser, de su propia forma de actuar, de ver la iglesia, de ver el culto y sobre todo de verse a sí mismos, vistiéndose, actuando, viviendo. Señor, ninguno de ellos está lejos de tu gracia, ni yo tampoco lo estoy. Si nos equivocamos, pero lo hacemos buscando andar en santidad, tú nos entenderás y nos corregirás para santificarnos. Y gloria a tu nombre nos levantarás y restaurarás nuestras vidas, nuestras familias y todo nuestro ser. Hoy pedimos, Señor, haznos más santos y que tengamos un culto que podamos hacer no solo acá, sino en el parque, en la calle, que podamos hacerlo en cualquier lugar, porque tu palabra dice levantar manos santas en todo lugar, sin ira ni contienda. Podamos levantar culto como iglesia en cualquier sitio, Señor, y puedan decir, esta gente realmente está adorando a Dios. Esta gente proyecta santidad. Para nuestra cultura y nuestra época, esta gente nos está mostrando que están tratando de salirse del mundo pecaminoso, no del mundo totalmente, pero sí del pecado que el mundo quiere promover, bajo excusa de cultura. Que así seamos, Señor, cada día más, conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén